hace un momento que tenían ahí el material ya para que lo descargaran en sus archivos de Teams. Y justamente es lo que vamos a platicar hoy. Hoy daremos inicio a un nuevo tema que se trata de engranes o engranajes helicoidales. Bueno, el hecho de que los engranes tengan su diente recto, como estuvimos viendo en los problemas anteriores, tiene su desventaja. Y alguien vio que inclinando el diente se tenían algunas ventajas. En realidad, algunos textos marcan la generación de la involuta sobre un plano inclinado como está aquí, donde se ve el filo del papel y se genera la involuta aquí. ¿Sí? Y este ángulo que está aquí, la inclinación que tiene el diente, se le llama el ángulo de hélice base. Pero bueno, no es otra cosa más que la inclinación que tiene el diente, así que se genera. Bueno, ¿por qué alguien dijo yo voy a inclinar el diente? Bueno, no fue para que se viera más bonito, sino sencillamente para evitar el encontrarse con un pero o con un gran problema que tienen los engranes rectos. Los engranes rectos son muy ruidosos y el hecho de que sean muy ruidosos se debe a que cuando está un diente de un engrane como el que está aquí en pantalla en contacto con otro diente de otro engrane, el contacto de carga se hace aquí a lo largo de toda la superficie del diente. Cuando choca un diente con otro, pues choca en toda la parte del diente así, de a golpe, en una línea. Entonces, esto hace que la carga que esté transmitiendo, la potencia, pues sea aplicada de a golpe, bruscamente. Y recuerden que el diente aquí, como lo ven, es como si fuera una viga en voladizo, que está empotrada de este lado, tiene su sección para soportar la carga y al recibir la carga, pues está en voladizo, lo somete a flexión y cuando la carga es grande, pues se rompe el diente. Entonces, alguien dijo, yo no quiero que se entregue la carga o la potencia de manera tan brusca. Yo lo que quiero es que se haga de manera lenta, de manera gradual. Y entonces fue que nació el engrane helicoidal que tiene su diente inclinado, ahorita lo vamos a ver. ¿Y cuál es la característica del engrane helicoidal? Bueno, que su punto de contacto de un diente, de un engrane con el diente del otro engrane empieza en un solo punto. Y en la medida que el engranaje se va dando, que va girando uno y el otro, ese punto de contacto se va formando en una recta, de tal manera que al final se forma esto. Y esto indica una transferencia gradual. Primero un poquito aquí en el punto y la va dando y la va entregando poco a poco. Es como si ustedes le pasaran a otra persona, no sé, 10 tabiques de a golpe, a que se le estuvieran pasando los tabiques de uno en uno. Entonces la carga es gradual y puede soportar mejor la potencia transmitida. Entonces, con este principio fue que se generó la inclinación del diente. Les voy a mostrar aquí en figura estos engranes. Para empezar, los engranes los puedo poner en flechas paralelas, tal como ponía yo los engranes rectos, en flechas paralelas. Y al igual que cuando yo les platiqué, la AGMA nos recomienda que tienen que cumplir estos puntos, los engranes rectos, para que haya intercambiabilidad de engranes, que yo quito un engrane y ponga otro. Bueno, el otro que voy a poner, recuerden, tiene que ser de igual paso diametral o módulo, tiene que tener el mismo ángulo de presión dentro de los estándares que maneja la AGMA, igual adendo, igual de dendo, y que el espesor del diente sea un medio del paso circular. Son las condiciones que deberían satisfacer. Bueno, eso fue en rectos. Ahora, cuando yo paso a helicoidales, ahora estas son las condiciones que se deben satisfacer. Aquí está. Son estas y aquí están ustedes viendo un engrane helicoidal.
que lo único que se ha hecho es inclinar el diente. Aquí está. Y repito, la razón de inclinar el diente fue de que la carga se transfiriera de manera gradual. Los ángulos de la hélice son, si aquí tengo el eje, le voy a montar el engrane. Bueno, vean que si hago pasar o sigo una recta en la dirección del eje, pues este diente tiene una inclinación y ese ángulo es el ángulo de la hélice. Los pasos son también de un punto en el diente al otro punto en el siguiente diente y hélices opuestas. Miren, imaginamos, aquí dice que si uno es hélice izquierda y otro hélice derecha. Les voy a dar la clave para saber, imaginemos que aquí tenemos dos engranes separados, y que está puesto sobre una mesa está descansando sobre una mesa, sobre una superficie plana. Si yo observo, muchachos, que la inclinación del diente sube hacia la izquierda, este engrane es de hélice izquierdo. A diferencia del engrane en la parte inferior, que también si lo tengo sobre una superficie plana, voy a ver que va a subir hacia la derecha. Entonces este es un engrane hélice izquierda y el de abajo sería un engrane hélice derecha. Y si yo lo voy a montar en flechas paralelas, es algo que debe cumplirse. Uno izquierdo y otro derecho. Parte de los demás puntos. Entonces, esto es en flechas paralelas. Tengo también la opción de montarlos en ejes cruzados. Cuando yo los monto en ejes cruzados, hay solamente un requisito, que los pasos circulares normales sean iguales. Ahora, ¿por qué hablo de paso normal y estoy hablando de acá de paso circular y todo? Bueno, quiero mostrarles esta figura. Esta figura, pues este es un engrane, aquí ven que está seccionado el engrane, está cortado, y lo estoy viendo desde la parte superior. Aquí se ve la inclinación del diente, aquí se ve la inclinación del diente. Entonces, esta inclinación del diente me lleva a dos planos. El plano AA, que se llama el plano transversal, y por ser el plano transversal, me define el paso circular transversal, desde un punto en un diente al siguiente diente en el mismo punto. Paso circular transversal, identificado con esta letra P minúscula T, porque este AA es la sección transversal. Pero tengo otro plano que es el normal al diente. Esto está visto de arriba, repito, y si yo trazo o hago un corte normal al diente, que resulta ser BB, entonces en esta dirección me surge un plano o un paso, perdón, que es el paso circular normal, que se etiqueta con P sub N, como está aquí. La vista que yo tendría del diente cuando tengo esta vista BB es esta que está acá. En esta sección BB también se me genera un ángulo de presión normal. Recuerden que en el recto nada más teníamos un solo ángulo de presión, pero ahora en helicoidales voy a tener un ángulo de presión normal cuando estoy en el plano normal y cuando estoy en el plano transversal, que es la sección AA, tendré un ángulo de presión transversal. Entonces, como ven, se empieza a incrementar las variables que intervienen en este engrane. Aparte de estos dos pasos del normal y el transversal, aparece un tercer paso que es el axial, este PX que está aquí. Y en la figura ven el ángulo o la letra PSI, PSI, así se pueden pronunciar PSI. Esta es la letra PSI, que es la que me da el ángulo de la hélice, la inclinación que tiene. Este que está aquí es FI, FI. Entonces la letra FI, la letra PSI, ángulo de presión, ángulo de la hélice.
Entonces, podemos observar que en la medida que voy a obtener la ventaja de una transmisión gradual de la carga, pues se me empiezan a complicar muchos parámetros que empiezan a aparecer y bueno, y que hay que trabajarlos. Me regreso a donde estaba. Aquí estos fueron flechas paralelas. En eje cruzados, solamente el paso circular normal que les mostré es el que tiene que ser igual de uno y otro. Y vean cómo pueden trabajar estos engranes. La flecha de este engrane helicoidal va para acá y la flecha esta viene para acá. Entonces, a eso se le llama ejes cruzados. Y observen esta inclinación. Sube a la izquierda. Este engrane que estoy mostrando es hélice izquierda, porque sube hacia la izquierda. Y se imagínense acostándose este engrane, si lo acuestan sobre una superficie, también verán que su hélice sube hacia la izquierda. Y entonces está trabajando un engrane hélice izquierda con otro hélice izquierda. Por eso fue que no fue requisito aquí que yo dijera, uno tiene que ser hélice izquierda y otro derecha. No, cuando los ejes se cruzan, este es el único requisito. Ahora, si puedo transmitir una mayor potencia en el engrane helicoidal cuando trabaja en flechas paralelas, en flechas paralelas, entonces cuando yo tenga ejes cruzados, lamentablemente, óiganlo bien, lamentablemente, en ejes cruzados, yo solamente podré transmitir bajas potencias, porque el punto en donde se hace la transmisión de potencia es un solo punto y no funciona como en los que son flechas paralelas, que ese punto se va transformando en una recta en la medida que van engranando. Entonces, estos son usados para transmisión de baja potencia, los cruzados. Bueno, alguien, aquí tengo otra nota también que la pongo como importante. Cuando revisamos engranes cilíndricos o rectos, vimos una serie de ecuaciones. Todas esas ecuaciones que vimos se aplican en los engranes helicoidales, pero en el plano transversal. En el plano transversal. Recuerden que les estuve mostrando que aquí yo tengo un plano transversal, que es este, y un plano normal al diente, perpendicular al diente. Bueno, todas las ecuaciones que vimos para rectos se aplican en el plano transversal, en este que está aquí. Bueno, alguien dijo, bueno, a mí me gustaría diseñar un engrane como este. Está aquí. Me gustaría trabajarlo así. Y entonces se trabajó este engrane así. Este engrane se llama un engrane, en español lo llamamos doble helicoidal. Es una palabra en francés que significa o está relacionado con el esqueleto del pescado. Y también en inglés, que está relacionado con algo de pescado. Entonces, en inglés, en francés es chevron y en inglés es herringbone. Esos son los nombres que reciben para este tipo de engrane. ¿Por qué si está relacionado con el pescado? Bueno, si ustedes ven aquí, esto sería todo el esqueletito del pescado cuando nos los dan fritos y ya no los comimos. Ya queda el puro esqueletito, su cabecita y su cola. Y bueno, así se ve el esqueleto. Y de ahí toma el nombre este doble helicoidal. Así le llamamos en español, doble helicoidal. Ahora, ¿por qué ocurrió hacer este engrane doble helicoidal? Bueno, porque a diferencia de estos engranes, pues tienen sus ventajas. Por ejemplo, voy a tratar de dibujarlo aquí para comparar. Cuando estuvimos trabajando, no voy a poder. Cuando estuvimos trabajando el engrane, lo voy a hacer aquí. Cuando estuvimos trabajando nuestro engrane recto, aquí teníamos nuestro engrane recto. Este era el engrane recto, ahí está, el engrane recto. Yo les dije, hay una línea de acción. En la línea de acción es donde va la carga y esa carga que está siendo transmitida sobre el engrane
se puede descomponer sobre el engrane con una fuerza radial y una fuerza que va así, que es una fuerza tangencial. Y de hecho calculamos magnitudes y todo para el engrane cilíndrico, esto que está aquí. Bueno, alguien dijo, bueno, yo voy a tener para mi engrane helicoidal, lo voy a dibujar aquí, perspectiva un poquito, aquí voy a tener mi engrane helicoidal, aquí va a estar su eje, su hueco pues donde va a pasar el eje, y aquí voy a tener una fuerza radial, voy a tener una fuerza tangencial, que es la que me va a dar el giro, la voy a poner aquí. Aquí. Estas dos fuerzas son las mismas que están acá, para el recto. Pero resulta que en la transmisión de fuerza, si bien yo dije que me da la enorme ventaja el helicoidal de que voy a poder transmitir mayor potencia, tiene un gran inconveniente. A la hora de que yo lo monto, aparece una tercera fuerza aquí que va en la dirección del eje. O sea, aquí está el eje, aquí viene el eje, aquí viene el eje que sostiene el engrane. En la dirección del eje aparece una fuerza que se llama axial. Conclusión, en el recto solo tenía dos fuerzas. Y ahora en el helicoidal, sí, voy a transmitir mayor potencia, sí, no va a estar tan esforzado el engrane, pero se me genera una fuerza axial que antes no tenía aquí. Y entonces, este es un problema. Pero alguien que seguramente debió haber sido un técnico, porque son los que muchas veces dan la solución a estos problemas, alguien dijo, bueno, si yo tengo una fuerza axial dirigida aquí, a lo largo de este engrane, lo voy a eliminar. Y entonces él pensó en hacer esto. Y entonces dijo, esto que tengo aquí, voy a suponer que este me da una fuerza axial, aquí como estoy moviendo el cursor en este sentido, de aquí para acá, me da una fuerza así, hacia la izquierda. Pero como este tiene un sentido de hélice diferente, me va a dar una fuerza axial de izquierda a derecha, contraria. Y entonces las fuerzas axiales producidas por estos dos engranes se cancelaban, porque una iba para allá y la otra venía para acá. Igual magnitud, sentidos opuestos se cancelan. Y ya nada más me quedaría la radial y la tangencial, que son las que tenía yo en los rectos. Entonces, cuando ustedes vean un engrane doble helicoidal, que de hecho puede ser así, unido junto con otro, generalmente se fabrican por separado, generalmente, y luego se ensamblan. ¿Sí? Puede ser este o puede ser este. Este también es un herringbone. Vean que hay una masa aquí en medio. Hay una masa aquí en medio, no son independientes, sino esta masa hace que uno sea hélice derecha, otro sea hélice izquierda, y esto me va a asegurar que voy a cancelar las fuerzas axiales. Y nada más tendré la radial y la tangencial, que son las útiles. Entonces, para eso se generan estos engranes doble helicoidales. Ahí lo ven. Como dije antes, lamentablemente, una cosa por otra, me va a dar la enorme ventaja de que voy a poder transmitir mayor potencia, porque realmente así es, en los helicoidales se transmite mayor potencia que en los rectos. Van a dejar de ser ruidosos, porque son ruidosos los rectos, los cilíndricos. Los helicoidales se vuelven más silenciosos, pero pues ahora tengo problema de muchas literales. El problema que vamos a resolver el día de hoy, repito, ya lo tienen ahí en su Teams, luego lo van a ver con calma, lo van a revisar y bueno, me harán las preguntas que correspondan. Es algo que se les pudiera presentar porque es algo práctico. En alguna ocasión un ingeniero que trabajaba en una industria tenía problemas con un tren que tenían que estar reemplazando los engranes rectos cada determinado tiempo, casi lo programaban para estar cambiando cada mes, cambiaban los engranes y cada mes lo cambiaban.
Y bueno, platicando con él salió y hicimos el cálculo para que lo reemplazara por unos helicoidales y la duración fue de verdad extraordinaria. Nada que ver con la duración de los rectos. Y la transmisión de potencia, pues no hubo problema porque siempre los helicoidales me pueden transmitir mayor potencia porque su transferencia de carga es gradual, acuérdense. Bueno, aquí se trataría de eso. Imaginémonos todo el enunciado, lo pueden leer si quieren, pero yo se lo platico. Tengo yo 3 engranes que son rectos, ¿sí? Cada uno montado en un eje independiente. Estas son las distancias entre centros. La información del enunciado está listada aquí. Me dice que tienen estos números de dientes y obvio, si el uno tiene paso diametral 10, yo ya sé que el otro debe tener 10 y el otro 10. Por eso aquí están. Me dicen que lo quieren reemplazar por helicoidales. Lo quieren reemplazar por helicoidales. Me dicen que los helicoidales que ponga entre 1 y 3, su relación de velocidad debe ser de 2 a 1. Entre 1 y 3, entre estos dos. La distancia entre centros, entre 1 y 2, no la puedo mover. Tiene que ser la misma. La razón de velocidades entre 1 y 2, la misma. Les mostró el video que les pasé en la fabricación de los engranes. Ustedes vieron la fresa con la que se fabrican los engranes. Bueno, la fresa con la que se van a fabricar estos engranes helicoidales es una fresa que me da una presión normal de 20 y un paso de 8, paso diametral. Y es corto. Recuerden que puede ser el diente corto o diente profundidad total. Aquí me va a generar un diente corto. Pero algo importante que debo señalar aquí es que siempre la fresa va a entrar a trabajar, a cortar en el plano normal. En otras palabras, si a ustedes le dicen que la fresa tiene un ángulo de presión de 20 grados, ustedes deben de saber que ese ángulo de presión que le están dando es normal, porque la fresa actúa en el plano normal. Y lo mismo, si me dicen que la fresa tiene un paso diametral de 8, ese paso diametral debe ser paso diametral normal de 8. Hago la observación, dado que es la primera vez que aparece aquí, con la idea de que no haya confusión de cuándo es paso diametral y cuándo es paso circular, la distancia de diente a diente en un punto. He anotado en el documento que les he dado doble barra para P. Cuando vean doble barra para P, va a ser paso diametral. Si tiene el subíndice N, será paso diametral normal. Si tiene subíndice T, como lo ven aquí, vean, va a ser paso diametral, pero transversal. Seguimos viendo qué información me da. Me dice que el ángulo psi, que es la inclinación del diente, lo mantenga lo más bajo posible, lo más pequeño. Y me pide todo esto. Los números de dientes de los engranes helicoidales, qué sentidos de hélice van a tener, izquierdo o derecho, el ángulo de inclinación de la hélice, F es el ancho de cara, el espesor del engrane, pues, los diámetros exteriores de cada uno de ellos y qué variación va a haber de distancia entre centros para 1 y 3, porque en 1 y 3 me están permitiendo que yo cambie, pueda variar la distancia entre centros, pero no me lo permiten de 1 a 2. Y de 1 a 2 también me dice que la razón de velocidad angular va a ser constante. Entonces, esto es todo lo que me da el enunciado. Lo primero que hacemos es hacer el cálculo de la distancia entre centros para 1, 2 y 1, 3. Aquí ven las distancias.
Esta es la fórmula que me permite calcular en engranes rectos la distancia entre centros. Conozco todo, vean, porque aquí me lo dan. Y encuentro 2.8, la distancia entre centros de 1 y 2. Me dicen que sea constante, no la puedo cambiar. La razón de velocidad entre 1 y 2, me dicen que sea constante. Siempre que yo relaciono la velocidad de 1 en 2, pongo N2 en N1. El recíproco. Entonces, N2 vale 36 de los datos, N1 vale 20 de los datos. Entonces, encuentro que 36 entre 20 me da 1.8. Quiere decir que N2 entre N1 es igual a 1.8. Y lo puedo escribir así. Productos de extremos y de medios aquí me da esta expresión. De aquí sale esto. Esta es la primera ecuación que tengo en función del número de dientes. N2 debe tener 1.8 de los números de dientes de N1. Voy con los rectos de 1 a 3. Aquí la distancia entre 1 y 3 que me permitieron variación si la deseo. Aquí está la fórmula. Primero la calculo para los rectos con los valores que me dan de 20 y 48, que aquí lo tienen listado. Y encuentro que ahorita la distancia es de 3,4, pero la puedo cambiar. Y luego entre 1 y 3, ¿por qué entre 1 y 3? Porque son los que están en contacto. 1 y 3, N3, N1, igual de 2 a 1. ¿Por qué 2 a 1? Porque así me lo dieron. Aquí está. Y de aquí trabajo los productos medios y del extremo y encuentro esto. N3 igual a 2N1. Aquí tengo la segunda ecuación. Vean en estas dos ecuaciones que yo he marcado, que si yo tengo el valor de N1, puedo encontrar N2. Si tengo el valor de N1, puedo encontrar N3. Para eso se anotaron estas relaciones que están aquí. Vamos a ir ahora a los engranes helicoidales. Aquí están los engranes helicoidales. Cuando yo voy a calcular la distancia entre centros de los engranes helicoidales, les muestro la expresión. Vean, aquí está. En los engranes rectos yo nada más tengo un paso diametral. No hay ningún problema. Pero cuando yo voy a los engranes helicoidales tengo dos pasos. El diametral normal y el diametral transversal. Vean por favor cómo esta P la estoy tomando aquí como paso diametral transversal. Recuerden lo que dije, todas las expresiones válidas para el plano transversal, ahí las puedo aplicar. Todas las que usé en recto las puedo aplicar en el plano transversal. Y aquí está. Entonces, si ya son los helicoidales y el 1 y el 2, la distancia entre centros va a ser 1.8. Aquí está la distancia entre centros de 1 y 2 de los rectos, era de 2.8. Y no la puedo cambiar. Entonces, por eso pongo aquí que C1, 2 va a valer 2.8. N2, tengo aquí la expresión, vean, N2 es 1.8 de N1. Entonces, en lugar de N2, pongo 1.8 de N1. De todo esto, revísenlo y estoy despejando PT, que es el paso diametral transversal, y al final tengo el paso diametral transversal en términos de N1 sobre 2. Aquí está. Este es el paso diametral transversal para mis engranes helicoidales. Luego hay algo que me dice en el enunciado que aquí está listado, que yo trate de mantener el valor de psi, que es el ángulo de inclinación de la hélice, se le llama sencillamente ángulo de hélice, que lo tenga lo menor posible. El ángulo de inclinación de la hélice viene dada por esta ecuación que está aquí.
Bueno, yo reviso los dos términos de los cuales depende psi. Uno de ellos no lo puedo mover y en particular es el paso diametral normal. ¿Por qué no puedo mover el paso diametral normal? Porque es el que tiene la fresa y es con el cual me va a generar el paso diametral en el engrane. Aquí le puse que Pn es constante igual a 8. Cuando yo le di los datos de la fresa, aquí están mostrados nuevamente para que lo recuerden, me dice que la fresa va a tener un paso diametral normal de 8. Y este mismo paso diametral normal de 8 es el que va a tener el engrane, porque lo está generando esta fresa. Entonces, la fresa de paso 8, aquí me lo va a dar también con paso 8. Entonces, esto es constante. La que va a poder cambiar es el numerador, aquí, de PT. Entonces, yo puedo sustituir el valor de PT aquí. Ya sé que este siempre es 8, abajo es 8. Si yo pongo aquí este valor de PT aquí, me puedo imaginar diferentes valores, pero entre más saque de relación de esto, por ejemplo, no sé, si tuviera 0.5 entre 0.8 o 5 entre 8, 5 entre 8 me da el punto y fracción. Entonces, puedo tener un valor mayor y al tener un valor mayor, el ángulo va a ser más pequeño. Ustedes lo pueden checar con su calculadora, que entre más grande sea el valor que ustedes van a sacar aquí, coseno de psi igual a 0.28, calculen el ángulo y luego calculen el coseno de psi igual a 0.80. Entre más grande sea el valor, el ángulo es más pequeño. Entonces a mí me interesa que la relación sea mayor para que mi ángulo sea pequeño. Recuerden, Pn siempre será 8. Voy a estar jugando con este valor de PT y siempre tratando que tenga un valor grande. Bueno, veamos esta primera. Empiezan tanteos, Lamentablemente, pues hay que hacerlo por tanteos. No tengo otra manera de llegar a la solución. Empezamos por tanteos. Empiezo por dar el PT de 8. El PT de 8, si tengo el PT de 8, ¿cuánto me resulta N1? N1, aquí lo ven, 2 por 8 me da 16. Aquí está el 16. ¿Cuánto me da N2 si PT vale 8 y N1 ya vale 16? N2 vale 1.8 de N1. N1 me resultó 16. 16 por 1.8 me da 28.8. Y para N3 va a ser 2 veces el valor de N1. ¿Cuánto vale N1? 16. 2 veces N1 son 32. Acabo pues con este primer tanteo y me doy cuenta que uno de los valores me da no exacto y yo no puedo generar un diente, un engrane con 0.8 de diente. Siempre tienen que ser, obvio, dientes completos. Entonces, esto no funciona. Entonces, ustedes tienen que empezar a reducir este valor. ¿Por qué tienen que irlo reduciendo? Porque Pn no puede cambiar. Y PT lo pueden empezar a bajar a 8, 7, 9, 7, 8, 7, 7, etcétera. Pero yo encontré que en el valor de 7,5 ya me da valores de números enteros. El valor de 7,5 traigo aquí. 2 por 7,5, N1 me da 15. Luego N3 es 2 veces N1, que lo ven da 30. Y N2 lo calculamos con esta ecuación, 1.8 de N1. 1.8 por 7.5, perdón, 1.8 ¿qué dije? 1.8 por N1, 1.8 por 15,
me da 27. Entonces observo aquí que ya con esto tengo números enteros de dientes. Si ustedes intentan hacerlo con 7,6, 7,7, 7,8, 7,9, van a encontrar números no enteros de dientes. Este es el primer valor en donde me da número de dientes enteros. Entonces, este es el que voy a tomar. ¿Por qué voy a tomar? Porque es el que me da el ángulo más pequeñito. Vean, este PT de 7,5 lo voy a sustituir aquí. Y ya sabemos que PN vale 8. Al calcular el ángulo psi, el ángulo es de 20,36. Si ustedes siguen rebajando este 7,5 a 7 o a 6 y calculan el ángulo, verán que el ángulo es mayor. Entonces, este es el ángulo más pequeño posible. Y esto da respuesta a la primera pregunta del problema. Me pide, entre otras cosas, el ancho de cara. El ancho de cara está definido por la literal F, mayúscula, de face, de cara. Entonces, esta es la fórmula que me recomienda la ACMA, que es la que impone los estándares. Mayor que esto. PT es el paso circular transversal, que la puedo calcular así. Entonces, esta PT lo sustituyo por pi, 3.14, entre PT, lo sustituyo aquí, y me queda así. Pi, el valor de la tangente del ángulo psi. ¿Cuánto me dio el ángulo? Me dio 20,36, le pongo la tangente. El 1.15, la constante. Aquí está. El valor de PT es el 7,5 que está aquí. Entonces solamente hice el reemplazo de PT por esto y de ahí le sustituí valores. Al final me dice que el ancho de cara F debe ser mayor de 1.298. Pero ustedes pueden decir, bueno, tiene que ser mayor de 1.298, pero yo lo puedo hacer de 2 pulgadas, puedo hacer de 10 pulgadas. ¿Qué tan grande? Bueno, este valor lo vamos a ajustar al 16avo superior. Al 16avo superior. Por ejemplo, si ustedes agarran y hacen con su calculadora cuántos son 4 16avos, les va a dar 0.25. La fracción, la fracción, me refiero a la fracción. 4 16avos le da 0.25. Todavía no llega a 0.29 que tengo aquí. Entonces, en lugar de 4,16, voy a subirle un 16 y voy a dividir 5 entre 16. Al dividir 5 entre 16 me da 0.31. Ahora sí ya 1.31, que son 1,516avos, el resultado. Y aquí está, este valor de 1.3125 corresponde a 1 pulgada, 5/16avos de pulgada. Es decir, que F tienen que expresarla en términos de 16avos de pulgada. Ahí está. Luego me piden también que determine los diámetros exteriores de los 3 engranes. Y en la fórmula que vamos a emplear es esta. Este es el diámetro exterior. Esta D es el diámetro de paso. Y A, que aparece aquí, es el adendo. El adendo. Voy a reemplazar el diámetro por N entre paso diametral. Recuerden que cuando yo ligo paso diametral, número de dientes y diámetro de paso, estoy utilizando la definición de paso diametral, que me dice que el paso diametral es el número de dientes entre el diámetro de paso. Entonces, estoy despejando el D. Y D es igual a esto. Ahora, esta A es el valor del adendo. Para saber cuánto vale el adendo, yo tengo que ir a buscar a los estándares de la ACMA que yo les di. Y ahí voy a encontrar un valor, que es lo que representa esta acá, un valor. Este valor puede ser, hay dos opciones, puede ser 0.8, puede ser 1, este valor.
es 0.8 cuando el diente es corto. Entonces, como en la fresa me dijeron que era corta, me iba a generar el diente corto, este K tomo como 0.8. El paso diametral normal, ya antes dije que me lo va a dar la fresa también, es de 8. Y N entre y PT, pues lo sustituyo para el engrane 1. N1 vale 15, aquí lo ven. El paso diametral que trabajé fue 7.5. Vean que el 7.5 se repite en todos, 7.5, 7.5, porque fue el paso diametral transversal. 15, 27 y 30 son los dientes, 15, 27 y 30. Y el adendo que es 0.8 entre el paso. Aquí están los 3 diámetros que me están solicitando exteriores. Me piden la distancia entre centros. Esta es la ecuación que puedo utilizar. Vuelvo a repetir, es la misma que usé para engranes rectos y estoy en el plano transversal. Entonces, sustituyo los números de dientes de 15 y 30, que aquí están. 15 y 30 son los engranes helicoidales. El paso diametral transversal es de 7.5, que fue este que está aquí. La nueva distancia que van a tener los engranes entre 1 y 3 va a ser de 3 pulgadas. Cuando eran rectos, nosotros calculamos que tenía una distancia de 3.4. Las muestro. Aquí está. Cuando eran rectos, la distancia de 1 a 3 era 3.4. Pero ahora que son helicoidales, la distancia es tan solo de 3. Entonces, la variación de distancia de 3.4 a 3 es de 0.4 pulgadas, que es lo que pregunto. Y en cuanto a los sentidos de las hélices, si uno es hélice derecha, los otros dos van a ser izquierda. Y si uno es izquierda, los otros dos serán hélice derecha. Y esto lo observamos en la figura. Como cada par de engranes tiene que ser hélice opuesta, si este es izquierda, este va a ser derecha y este va a ser derecha. Si este es derecha, hélice derecha, este será izquierda y este será izquierda. Y esa sería la respuesta a que yo diga los sentidos de la hélice. Pues siempre van a ser contrarios, sobre todo este uno que está en contacto con estos dos. Estos dos van a ser la misma hélice y el centro va a ser diferente. Entonces, esta es la manera de cómo se haría la sustitución de este tren de engranes rectos por engranes helicoidales, sabiendo que voy a poder transmitir mayor potencia, sabiendo que serán más silenciosos, ¿sí? Y en consecuencia, pues todo esto también va a dar una mayor vida, mayor duración a los engranes helicoidales que los rectos que tenemos aquí. De los engranes rectos, pues bueno, su cálculo es sencillo, lo vieron. Y esto, pues no es difícil, pero hay que estar haciendo suposiciones, tanteos, en fin. Y obviamente hay más literales, porque aparecen otros pasos que no aparecían en los rectos. Entonces, esta es la solución a este problema. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, o prefiere echarle un vistazo en casa y el día de mañana, antes de empezar la clase, me dice, yo me quedé con esta duda, porque esto, si alguien tiene ya la duda a flor de piel, de una vez la resolvemos. Bien, pues si no hay comentarios, mande. Solo una duda, el ángulo, entonces siempre tiene que ser, buscar que se haga más pequeño. Sí, el ángulo hay que buscarlo aquí nos dijo. De hecho, el enunciado, si lo ven aquí, el ángulo dice, conservando el ángulo de la hélice tan bajo como sea posible. Ahí está. Entonces me lo está pidiendo, entonces yo tengo que ajustarlo.
Ese fue un requisito. Si no me lo dan, pues ya no cuido el ángulo que me dé. Pero, por ejemplo, los ángulos en las inclinaciones de los dientes no varían gran cosa, o sea, no son tan grandes. Hay ángulos máximos que pueden tener a lo mejor de 28 o 30 grados, ángulo de hélice, pero generalmente son con tendencia a la baja, ¿sí? Porque recuerden que por la inclinación del diente yo tengo la generación de las fuerzas axiales. Y si no tengo un engrane Herringbone o doble helicoidal, pues se me van a presentar esas fuerzas helicoidales que me van a repercutir a lo largo en el rodamiento que yo voy a seleccionar para montarle una flecha. Entonces, como otros, pues fueron requisitos que nos dieron, pero es posible reemplazar engranes rectos por helicoidales y los resultados son sorprendentes. Bueno, pues echen un vistazo en lo general al problema, por favor, y si hubiera de cualquier manera alguna duda de este problema, mañana antes de continuar con el material, que les pido que por favor todos lo descarguen, lo tengan ya listo. Las dudas que hubiera, bueno, pues mañana antes de empezar me las pasa. Gracias. Profesor, Mande. Profesor, buenas tardes. Disculpe, yo tenía una duda, pero no es de esto. Es de respecto a la investigación. Sí. Va a querer que, por ejemplo, va a llevar la hoja de presentación y los temas de investigación, pero, o sea, va a querer que se le ponga alguna, no sé, introducción o conclusión, o solamente esos temas y la hoja de presentación. Ok, gracias por el comentario. Samuel, sí, desde luego todo le tiene que poner su hoja de presentación donde venga su nombre y sus datos generales. Y de allí lo que me interesa mucho es el contenido. Yo les decía, el trabajo de ustedes versa sobre frenos y embragues. En la literatura y donde quiera ustedes van a encontrar muchos diferentes tipos de frenos y de embragues. Pero lo importante es, si ustedes me van a poner, por ejemplo, este problema que tengo yo aquí en pantalla, este problema que está aquí. Yo voy a usar estas ecuaciones que está aquí, pero a mí nunca nadie me dijo antes cuándo puedo utilizar esta ecuación que está aquí, esta que está aquí, por ejemplo. Si yo antes en el trabajo, yo digo, para este tipo de freno puedo utilizar esta ecuación para calcular la distancia entre centros. Bueno, ya me dijeron antes que esta la puedo utilizar. Y a la hora que estoy resolviendo el problema, que repito, no tiene que ser un problema que ustedes resuelvan en sí, sino que puede ser que ya aparezca resuelto en la investigación que ustedes hicieron. Bueno, cuando yo vea la fórmula, bueno, pues sí, pero es que ya me dijeron antes que la podía usar para esto, entonces ya está ahí. A lo que estoy tratando de ligarle es que a veces algunos me anexan algunos problemas resueltos tomados de cierta fuente y no me dicen la teoría. Yo lo que quiero, por favor, es que me den un poquito de las ecuaciones que van a emplear en su solución y ya que me muestren las ecuaciones y la solución del problema. A eso me refiero. Entonces va la portada, va el contenido y no hay más, no hay conclusiones que sacar. En este caso no hay conclusiones, solamente son esos dos temas que quiero que ustedes me investiguen para complementar el tema. Entonces no hay intro ni conclusión, solamente es la portada y el contenido nada más. Correcto, así es. Claro, va a empezar a comentar en términos generales lo que ustedes encuentren en la fuente, porque van a empezar a hablar de los diferentes tipos de frenos o los embragues y las características de este o pero no hay un requisito de que me tengan que poner una introducción en particular ni una conclusión al mismo. Ok. Dale. Sí, profe. Gracias. Mande. No sé si recuerde que la clase pasada le dije acerca de los módulos del tema pasado, que comentó que lo había subido a Teams, pero yo lo estuve buscando en mis archivos y no lo encontré. Solo encontré el libro de el Spots. No sé si podría subir los módulos. A ver, José, sí lo subí, José, y lo volví a quitar.
Habla de los de Excel, ¿verdad? Si no, yo le paso el link, profe. A mí también, dale, por favor. Perdón, no escuché a Alejandra. A que si eran los documentos de Excel. Lo que está preguntando ahorita la Alejandra. Sí. Yo se lo paso. Pues ya ve, ahí Alejandra sí lo bajó, José dice que te lo pasa. Bueno, gracias. Ok, gracias muchachos a todos. Hasta mañana. Sí, profe, nos vemos hasta mañana.